Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces, un tanto escandaloso mundo de las celebridades, y específicamente, vamos a desgranar un rumor que ha estado circulando como pólvora y que involucra a uno de los galanes turcos más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, han oído bien. Se dice, se comenta y los titulares gritan, que nuestro querido Can, en un momento de supuesta, digamos, desinhibición, habría soltado verdades sobre su vida privada y sus relaciones. Así que preparen sus palomitas, acomódense, porque vamos a develar este misterio. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Imagínense la escena, una noche cualquiera, tal vez después de un evento social, quizás en una reunión más íntima con amigos cercanos. La atmósfera se relaja, las copas se vacían y las inhibiciones, bueno, esas también empiezan a desaparecer. Y es precisamente en esos momentos, dicen las malas lenguas y los observadores más sagaces, cuando las celebridades, al igual que cualquiera de nosotros, bajan la guardia. Y si esa guardia baja para alguien tan mediático como Can Yaman, los ecos, como ustedes se imaginarán, pueden ser ensordecedores. La noticia que ha explotado en los medios turcos y se ha replicado rápidamente por toda la prensa internacional es que presuntamente, en un estado que algunos califican de copas de más, Can Yaman habría abierto la boca y soltado perlas sobre sus relaciones sentimentales, esas que mantiene con tanto celo y que tan a menudo nos mantienen en vilo. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Qué tipo de secretos podría haber revelado? Pensemos en la figura de Can Yaman. Es un actor joven exitoso con una legión de fans en todo el mundo que lo adoran no solo por su talento actoral, sino también, seamos sinceros, por su indiscutible atractivo físico. Su vida personal siempre ha sido objeto de escrutinio, y cada relación, cada supuesto romance, se convierte en noticia de primera plana. Y es justo ahí donde reside el morbo, en la idea de que detrás de esa fachada perfecta, de esa imagen cuidadosamente construida, podría haber un hombre con sus propios anhelos, sus propias decepciones y quizás sus propias indiscreciones. Los rumores apuntan a que estas supuestas revelaciones habrían tenido lugar en un ambiente informal, lejos de los flashes de las cámaras, donde la necesidad de mantener una imagen pública impoluta se disuelve. Se habla de comentarios sobre relaciones pasadas, sobre las dificultades de mantener una vida amorosa estable en el ojo público, e incluso, y aquí es donde se pone realmente interesante, sobre las exigencias y presiones del mundo del espectáculo. Podría ser que nuestro ídolo haya desahogado sus frustraciones, sus alegrías, o sus arrepentimientos más íntimos. La idea de escuchar a Can Yaman hablando de su vida sentimental de forma tan cruda y sincera, sin filtros, es algo que, sin duda, ha encendido la chispa de la curiosidad en millones de personas. Ahora, es crucial recordar que estamos hablando de rumores. El mundo de la farándula está plagado de especulaciones, de información que se infla, se distorsiona, y a veces simplemente se inventa. Sin embargo, hay algo en la figura de Can Yaman que siempre ha provocado este tipo de debates. Su carisma es innegable, pero también su volatilidad, esa espontaneidad que lo hace tan cercano para muchos. Y es posible que esa misma espontaneidad, combinada con un ambiente relajado, haya sido el caldo de cultivo perfecto para estas supuestas confidencias. ¿Podría haber hablado de sus famosas exparejas? ¿De la presión que sienten los famosos por estar siempre en pareja, o de las expectativas que la sociedad y los medios tienen sobre ellos? O quizás de las complicaciones de las relaciones a distancia, considerando su exitosa carrera internacional. Son muchas las preguntas que nos surgen y es normal, porque como espectadores, como fans, nos gusta sentir que conocemos un poco más a las personas que admiramos. Nos gusta pensar que a pesar de la fama y el glamour, también son seres humanos con sus propias historias, sus propios altibajos. Imaginemos que alguna de estas confesiones involucra, por ejemplo, a alguna de las actrices con las que ha trabajado o ha sido relacionado sentimentalmente. ¿Habría revelado detalles íntimos de esas relaciones, la química real detrás de las cámaras, o las dificultades de separar la ficción de la realidad? La mera posibilidad de que se hayan compartido detalles sobre sus experiencias románticas, incluso si son solo anécdotas o reflexiones, es suficiente para generar un gran revuelo mediático. Además, pensemos en el contexto. Can Yaman es un actor que ha conquistado corazones en Turquía, Italia y otros países. Su fama es global.
Por lo tanto, cualquier declaración suya, por pequeña que sea, tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral. Si estas supuestas revelaciones se produjeron en un estado de euforia o desinhibición, es probable que el tono haya sido más apasionado, más sincero, y quizás, más revelador de lo que normalmente mostraría en una entrevista oficial. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Existe alguna prueba concreta de estas declaraciones? En muchos casos como este, las pruebas son difusas. Se basan en testimonios de personas presentes, en fuentes cercanas, en la interpretación de gestos o miradas. Y es aquí donde debemos ejercer nuestro propio juicio. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Sin embargo, la insistencia de los medios en este tema, la repetición de la noticia, sugiere que algo, al menos, debió haber sucedido. Podríamos estar ante una exageración mediática, un intento de crear un escándalo para vender más periódicos o generar más clics. O por otro lado, podríamos estar ante una genuina filtración de información que nos permite atisbar la faceta más humana y vulnerable de este reconocido actor. La dualidad entre la imagen pública y la vida privada de las celebridades siempre ha sido un terreno fértil para la especulación, y Can Yaman, con su popularidad, es un blanco perfecto para este tipo de narrativas. Piensen en las repercusiones. Si estas revelaciones son ciertas, ¿cómo afectarían a su imagen? ¿Lo harían más cercano a sus fans, al mostrar su lado humano y falible? ¿O podrían generar controversia y críticas? La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la imagen lo es todo. Y un desliz, por mínimo que sea, puede tener consecuencias inesperadas. Una de las cosas que más llama la atención de este caso es precisamente el contraste entre la discreción habitual de Can Yaman en lo que respecta a su vida privada y la supuesta desinhibición que habría mostrado. Generalmente el actor es bastante reservado con sus relaciones, y prefiere mantener esos aspectos de su vida alejados del foco público. Por eso, la idea de que haya compartido detalles íntimos, incluso bajo los efectos del alcohol, resulta tan sorprendente y a la vez tan intrigante. Es posible que en un momento de confianza o desahogo, haya sentido la necesidad de compartir sus experiencias, sus sentimientos, sus frustraciones sobre el mundo de las relaciones y la fama. Quizás habló de la dificultad de encontrar una pareja que entienda su estilo de vida, o de la presión constante por estar en el ojo público. O tal vez simplemente compartió anécdotas divertidas o incómodas sobre sus citas o sus relaciones pasadas. La verdad es que sin tener detalles concretos y confirmados, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, la fuerza del rumor nos invita a reflexionar sobre cómo la fama puede afectar la vida de las personas. ¿Hasta qué punto la constante exposición pública puede erosionar la privacidad y la libertad de un individuo? ¿Es justo que cada aspecto de su vida sea analizado y juzgado por millones de personas? Podríamos teorizar que Can Yaman, al igual que muchos otros famosos, anhela tener momentos de normalidad, de poder expresarse libremente sin el peso de las cámaras y los juicios. Y quizás en ese momento de aparente desinhibición, simplemente encontró una válvula de escape, una forma de liberar la presión acumulada. La línea entre lo que es privado y lo que se convierte en público en el mundo de las celebridades es muy delgada, y a veces, con un poco de alcohol de por medio, esa línea puede desdibujarse por completo. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios momentos de debilidad. Y es precisamente en esos momentos cuando más nos podemos identificar con ellos. La perfección es un ideal inalcanzable y son las imperfecciones, las anécdotas humanas, las que nos hacen sentir que somos parte de algo más grande. Por lo tanto, mientras esperamos que alguna información más concreta salga a la luz, o que el propio Can Yaman decida pronunciarse al respecto, podemos seguir especulando. Podemos imaginarnos el escenario, las posibles conversaciones, y las reacciones que estas supuestas revelaciones podrían haber generado. Y mientras lo hacemos, recordemos siempre mantener un espíritu crítico y no dar por sentado todo lo que leemos. El mundo de la farándula es un circo fascinante, lleno de sorpresas, y este último capítulo sobre Can Yaman no es la excepción. En resumen, hemos explorado los rumores que rodean a Can Yaman y sus supuestas revelaciones sobre su vida personal y relaciones en un estado de desinhibición. Hemos analizado la naturaleza de estas especulaciones, la presión mediática sobre las celebridades y la delgada línea entre la vida pública y privada.
Hemos considerado las posibles implicaciones y el impacto de tales declaraciones, recordando siempre la importancia de mantener un espíritu crítico ante la información que consumimos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este fascinante viaje al mundo de los rumores y las celebridades. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si este contenido les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kanyaman o del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre todo esto, ¿creen que los rumores son ciertos? Me encantaría leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.